¿De qué trató el programa anterior? Hemos comprendido cómo se produce la anemia desde la nutrición celular para la prevención en la familia. Profesor, ¿qué aprenderemos hoy? Bien, estudiantes, interpretaremos el valor representativo con lenguaje matemático, su comprensión. Luego, representamos las características de estudio y comunicamos el comportamiento de los datos de la población a través de las medidas de tendencia central. Profesor, ¿qué haremos para lograrlo? En un primer momento, recordamos sobre sus aprendizajes respecto a por qué se produce la anemia y cómo podemos prevenirla. Luego, comprenden el propósito, el reto y su relación con el título del programa. En un segundo momento, reflexionamos a partir de la situación planteada y nos preguntamos, ¿por qué tendremos tantos casos de anemia y desnutrición siendo un país con tantos recursos animales y vegetales? Luego, analizamos la información estadística sobre un estudio de la anemia en la población rural con algún grado de anemia. Representamos las características de una población de estudio de variable discreta y expresamos el comportamiento de los datos de la población a través de las medidas de tendencia central. Luego, interpretamos con diversos valores representativos y lenguaje matemático su comprensión sobre las medidas de tendencia central para datos no agrupados. En un tercer momento, reflexionamos sobre las medidas de tendencia central de datos no agrupados, mediante preguntas y repreguntas sobre acciones que se deben realizar para prevenir la anemia en la familia y comunidad. Profesor, ¿cuál es el nombre de nuestro programa? Interpretamos medidas centrales sobre la incidencia de la anemia en mi comunidad. Amigo Pedro, te cuento, la enfermera de nuestra comunidad hace unos días dio una charla sobre la anemia y dio a conocer que la anemia está relacionada con diversos factores, como la edad, la alimentación y los niveles de hemoglobina. Además, nos brindó los resultados de un grupo de niñas y niños y adolescentes a quienes se les hace un seguimiento debido a que presentan algún grado de anemia. Entre ellos había 4 pacientes de 10 años, un paciente de 11 años, 6 pacientes de 12 años, 3 pacientes de 13 años, 2 pacientes de 14, 2 pacientes de 15 años y 2 pacientes de 16 años. Nuestra enfermera quería saber cuál es el valor más representativo de este conjunto de datos de pacientes con anemia y cuáles serán los niveles de hemoglobina de estos niños, niñas y jóvenes. Muy interesante esto que nos cuentas, Fátima. ¿Y qué les parece si todos juntos hoy ayudamos a la enfermera? Pero antes de comenzar, comprendamos el problema. ¿De qué trata la situación planteada por Fátima? Profesor, Fátima nos habló sobre una charla que dio una enfermera sobre la anemia. Muy bien, Fátima. ¿Podrías identificar qué datos se están representando en la situación problemática? La edad y la cantidad de personas que registran anemia son las siguientes. 4 pacientes de 10 años, un paciente de 11 años, 6 pacientes de 12 años, 3 pacientes de 13 años, 2 pacientes de 14 años, 2 pacientes de 15 años y 2 pacientes de 16 años. Pedro, ¿en qué edades se encuentran los pacientes que presentan algún grado de anemia? Por ejemplo, apunté que la edad mínima es 10 años y la edad máxima es de 16 años. Fátima, ¿y tú qué opinas? Estoy de acuerdo con mi amigo Pedro, pero me pregunto si la edad mínima es de 10 años y la edad máxima es de 16 años. ¿Cuál será la edad que tendrá más pacientes con anemia? Primero debemos organizar los datos y luego interpretarlos. Pedro, ¿cómo podrías organizar la información e interpretar los datos?
Podemos representar y comparar la edad y el número de pacientes en una tabla de doble entrada. ¿De qué manera podemos elaborar nuestra tabla de doble entrada? Primero diseñaría una tabla de 8 filas por 2 columnas. En la primera columna irán los valores de la variable edad y en la segunda columna irán los valores del número de pacientes. Eso me facilitará la comprensión de los datos. En la segunda casilla de la primera columna escribiremos 10 y en la segunda columna escribiremos el número 4. Esto quiere decir que hay 4 pacientes de 10 años. En la tercera casilla de la primera columna escribiremos 11 y en la segunda columna escribiremos el número 1. Esto quiere decir que hay un paciente de 11 años. En la cuarta casilla de la primera columna escribiremos 12 y en la segunda columna escribiremos el número 6. Esto quiere decir que hay 6 pacientes de 12 años. Profesor, en la quinta casilla de la primera columna escribiremos 13 y en la segunda columna escribiremos el número 3. Esto quiere decir que hay 3 pacientes de 13 años. En la sexta casilla de la primera columna escribiremos 14 y en la segunda columna escribiremos el número 2. Esto quiere decir que hay 2 pacientes de 14 años. En la séptima casilla de la primera columna escribiremos 15 y en la segunda columna escribiremos el número 2. Esto quiere decir que hay 2 pacientes de 15 años. En la octava casilla de la primera columna escribiremos 16 y en la segunda columna escribiremos el número 2. Esto quiere decir que hay 2 pacientes de 16 años. ¿Podrás identificar cuál es la edad en la que hay más pacientes con anemia? Profesor, visualizando mi tabla me doy cuenta de que en la cuarta fila tenemos a los de 12 años y son 6 pacientes. Profesor, eso quiere decir que los pacientes que tienen 12 años son los más frecuentes en tener anemia y podría ser una característica de la población con respecto a mi variable de estudio y los datos de estas. Pedro, este dato de 12 años, ¿se ubica en el centro de tu muestra? Profesor, en mi tabla está cerquita al centro y observo que tiene mayor frecuencia. Excelente, Pedro y Fátima. Cuando tenemos un grupo de datos y uno de ellos es el que más se repite o es el dato que tiene mayor frecuencia, los que tienen esta característica se llamará la moda. Profesor, ¿la moda? ¡Wow! Entonces, un análisis correcto sería: la moda de mi grupo de datos son niños y niñas de 12 años en el que la anemia se da con mayor frecuencia. Bien, Fátima. La moda es el valor de la variable que aparece con más frecuencia. Es el valor de la variable que más se repite en una muestra y pertenece a la medida de tendencia central. Profesor, ¿qué es una medida de tendencia central? Muy buena pregunta, Pedro. Una medida de tendencia central nos indica hacia dónde se inclinan o se agrupan más los datos. Profesor, eso quiere decir que al organizar los datos en una tabla de doble entrada me permite visualizar la moda, pero también veo que si sumo a todas las personas me dará el total de la muestra. La tabla te permite visualizar el total de la muestra. Ahora te pregunto, ¿puedes identificar cuál es el total de la muestra en tu tabla? Profesor, sumando a todas las personas me resulta igual a 20 pacientes que presentan anemia. Excelente, Pedro. Buen trabajo. También se le conoce como el tamaño de la muestra. Profesor, qué interesante esto de las medidas de tendencia central. ¿Qué otras medidas de tendencia central podemos conocer? Aparte de la moda, también existen otras medidas de tendencia central. Vamos a descubrirlas. ¿Qué les parece? Entonces, ahora vamos a ordenar
todos los datos de la muestra en orden creciente, es decir, de menor a mayor. Vamos, Pedro y Fátima, manos a la obra. ¿De qué manera podemos representar esos datos? Bueno, comprendo que mi variable de estudio es la edad. Tenemos diferentes categorías, como 10 años, 12 años, hasta 16 años. Debemos ordenarlas de forma paciente, es decir, de menor a mayor. Yo empiezo. Entonces, el menor tiene 10 años, pero esta edad se repite 4 veces. Así que tendré que repetir el número 10, un total de 4 veces. Escribiré 10, 10, 10, 10. Bien, amigo Pedro, me toca. Ahora, como la edad de 11 años se repite solo una vez, colocaremos un 11, es decir, sería 10, 10, 10, 10, 11. Profesor, entonces, como la edad de 12 años se repite 6 veces, colocaría 6 veces el número 12 y quedaría 10, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Profesor, ahora entiendo. Y como la edad de 13 años se repite 3 veces, sería 10, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13 y 13. Muy bien, Pedro y Fátima. Ahora, como la edad de 14 años, 15 años, 16 años se repite 2 veces, por cada una debemos agregar 2 veces cada número. Profesor, entonces, luego de ordenar de menor a mayor, quedaría de la siguiente forma: 10, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16. Bien, Pedro. Ahora, para corroborar que no nos hayamos confundido, sumamos la cantidad de datos numéricos que hay en la muestra. Profesor, sí hay 20 números. ¡Yeah! Entonces estamos por buen camino. Exacto. Ahora, estudiantes Pedro y Fátima, ¿podrían identificar el término que se ubica en el centro de la muestra o término medio? Profesor, primero, cada dato tiene un orden de ubicación. Entonces sería el siguiente. El primer 10 es el término 1 y es representado por la T en mayúscula. Y el número 1, el término 2, es el segundo 10. El término 3 es el tercer 10 y así consecutivamente, hasta que el último número, 16, es el término que ocupa el lugar 20. Profesor, aquí no puedo ubicar el término que ocupa el lugar medio. Bien, tenemos 2 condiciones. Si la cantidad de la muestra es impar, el término central es la suma de la posición del último término más 1 sobre 2. Pero si la cantidad de la muestra es par, el término central es la semisuma de la mitad de la posición del último término más el que le sigue. Profesor, entonces el término 10 es 12 y el término 11 es 12. También, si sumamos 12 más 12 entre 2, resulta 12. En este caso, coincide que la semisuma es igual a uno de los valores, pero no siempre será así. Profesor, ¿y por qué hemos hallado el término central o término medio que es igual a la edad de 12 años? ¿Qué utilidad tiene? Buena pregunta. El término medio es un dato de referencia. Nos ayuda para saber que la mitad de los datos son menores o iguales a este, y que la otra mitad de los datos son mayores o iguales que este. Profesor, entonces quiere decir que la mitad de los pacientes con anemia tiene valores menores o iguales que 12 años
y que la otra mitad de los pacientes con anemia tiene valores mayores o iguales a 12 años. Muy bien, Pedro. Acuérdate de que el término central también se llama mediana. Entonces, la mediana me da una característica de la población, que sería que 10 pacientes con anemia tienen edades menores o iguales a 12 años, y que otros 10 pacientes con anemia tienen edades mayores o iguales a 12 años. Profesor, ¿y qué pasaría si solo tengo un total de 9 datos? Muy buena pregunta, Fátima. Como tendríamos 9 datos, la posición del último término sería 9. Al ser un número impar, se le sumaría 1 y sería 10. Y lo dividimos entre 2, lo cual resulta 5. Eso quiere decir que el término central ocuparía el término en posición 5. ¡Qué interesante esto de la mediana, profesor! Descubrí cómo se determina la mediana y su representación en la muestra. ¿Qué pasa si sumamos todos los valores numéricos de las edades de los pacientes con anemia entre el número total de la muestra? Profesor, sumamos los valores como todos los 10, todos los 11, todos los 12, todos los 13, todos los 14, todos los 15 y todos los 16, y dividirlo entre 20, que es el total de la muestra. Profesor, esta suma, ya que es extensa, la realizaré con ayuda de mi calculadora. Un momento, por favor, que ya estoy terminando de hallar la suma. Profesor, terminé la suma. Es 252 y esto ahora lo tenemos que dividir entre 20, que es el total, y resulta 12,6 años. Bien, Fátima y Pedro. Lo que ustedes han hallado en estos momentos es otra medida de tendencia central llamado promedio o media aritmética, que vendría a ser igual a 12,6 años. Pero, ¿qué significa el valor de 12,6 años como media aritmética? Muy bien, Pedro. La media aritmética indica una representación, es decir, que los pacientes que tienen anemia están alrededor de los 12,6 años como promedio. Profesor, entonces las características de la población es que toda nuestra muestra se podría representar por 12,6 años, y quiere decir que toda la muestra que tiene anemia está bordeando los 12,6 años. Profesor, ¡qué interesante! Entonces la media aritmética es un aproximado de la edad de los pacientes que tienen anemia. Sí, claro que sí, Fátima. Y acuérdate de que la media aritmética debe estar entre el valor mínimo y el valor máximo. Bien, estudiantes, realicen una tabla comparativa y respondan. ¿Qué conclusiones podemos realizar al comparar la moda, mediana y la media? Profesor, ¿podría decir que la moda de la anemia se presenta con mayor incidencia en pacientes de 12 años? Sí, profesor. Además del grupo de 20 pacientes con anemia, el promedio de edad es de 12,6 años, es decir, que es una edad que se asemeja y representa a todas las edades. Estudiantes, ¿qué acciones podemos realizar para prevenir la anemia en nuestras familias? Recomendaría a mis padres consumir alimentos ricos en hierro, como las carnes, pescado o hígado, entre otros. Profesor, debemos evitar consumir muchas harinas, azúcar y tener mucha higiene en los alimentos. Muy bien, estudiantes. Hemos interpretado y expresado algunas características de una población con respecto a las medidas de tendencia central. Estudiantes, ¿hemos logrado el propósito? Resolvimos un problema sobre la anemia e interpretamos con diversos valores representativos y lenguaje matemático su comprensión para datos no agrupados.
Representamos las características de una población de estudio variable discreta. Expresamos el comportamiento de los datos de la población a través de las medidas de tendencia central y elaboramos una tabla comparativa de la media, mediana, moda con datos no agrupados sobre la anemia en grupos de acuerdo a la edad. Su producto lo verificarán considerando los siguientes criterios. Expresa con diversos valores representativos y lenguaje matemático su comprensión sobre la media, la mediana y la moda para datos no agrupados. Representa las características de una población de estudio de variable discreta y expresa el comportamiento de los datos de la población a través de las medidas de tendencia central. Reflexionemos con estas preguntas. ¿Qué aprendiste hoy? ¿En qué situaciones de tu vida cotidiana te servirá lo aprendido hoy? ¿Qué recomendarías para prevenir la anemia en tu familia? También revisa tus materiales de primero de secundaria, cuaderno de trabajo Resolvamos Problemas 1, ficha 5, página 67 a 69. Situación significativa A, páginas de 70 a 71. Y de segundo de secundaria, cuaderno de trabajo Resolvamos Problemas 2, la ficha 1, páginas 13 a 15. Situación significativa A, páginas de 16 a 17, para reforzar tus aprendizajes sobre medidas de tendencia central.